Que Dios les bendiga en esta hora. Damos gracias a Dios una vez más porque nos concede la oportunidad de poder juntos estudiar su palabra. Como siempre lo hacemos, ya es un ciclo que lo estamos repitiendo siempre. Vamos a orar para después abrir la palabra de Dios y entrar al estudio de la carta a los Romanos. El tiempo es corto, realmente el tiempo es valioso, es oro, así es que no me gusta demorarme mucho en dar anuncios, en dar saludos, ¿verdad? Pero pues entremos directamente a lo que es la oración y luego el estudio. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Una vez más nos concedes la bendición, la oportunidad, Señor, de poder presentarnos delante de tu presencia. Queremos, Señor, con un corazón sincero, con un corazón deseoso, Señor, de poder ser enseñados por tu Santo Espíritu. Dios mío, reconocemos que solamente tú tienes el poder, que solamente tú tienes toda la capacidad, la sabiduría, el conocimiento está en ti, Señor. Y nosotros como tus hijos, como tus hijas, Señor, nos presentamos delante de ti con un corazón necesitado. Con un corazón, Señor, no soberbio, no orgulloso, no creyendo, Señor, que podemos o sabemos más que cualquier otra persona o más que otros. Te suplicamos, por favor, Señor, que el espíritu de sabiduría y de revelación pueda descender en medio nuestro y que podamos juntos aprender lo que tú tienes escrito en tu palabra. Te exaltamos, te alabamos y te adoramos en esta hora, Señor, y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean bienvenidos todos una vez más al estudio de la carta a los Romanos. Ya llevamos varias clases, hemos estado estudiando capítulo a capítulo, versículo a versículo, hasta llegar con la ayuda de Dios al último capítulo. La semana pasada entramos y terminamos el capítulo 9 y ahora vamos a continuar con el capítulo 10 y si el tiempo nos permite, entramos al capítulo 11. En el capítulo 10, ahí vamos a estar viendo un tema siempre relacionado con Israel. Para eso veamos nuestra primera imagen que tenemos en el capítulo 10 de la carta a los Romanos. Tenemos que ahí vamos a ver la justicia que es por la fe. Eso es algo que Israel no entendía. La justicia por medio de la fe. Para Israel era un poco difícil porque ellos estaban basándose en la ley, estaban basándose en lo que ellos conocían y se les había enseñado. Así es que para el pueblo de Israel fue difícil pasar a la siguiente etapa en los planes y en los propósitos de Dios. Ellos se quedaron estancados en la ley y no pudieron dar el siguiente paso, que era el paso hacia la gracia. Israel conocía la ley, conocía los pactos de Dios, conocía los mandamientos de Dios, pero cuando Cristo vino a pasarlos a una nueva dispensación que es la dispensación de la gracia. Israel lastimosamente no pudo hacer esa transición de una manera correcta y apropiada. Valga aquí para nosotros también la lección. Hay un tiempo más que Dios ha destinado. Cuando la gracia termine, la siguiente etapa en el tiempo de Dios es el milenio. Que Dios nos conceda su gracia y Él nos ayude a poder nosotros como cristianos pasar de la dispensación de la gracia a la dispensación del milenio. Pero para eso hay requisitos altos, no inalcanzables, pero que Dios ha dejado en su palabra. Quiera Dios que nosotros los entendamos, los conozcamos y vivamos en ellos para poder tener una buena transición del tiempo, del período de la gracia al período del milenio. Y después que el milenio termine, los 1000 años terminen, entrar con el Señor por toda la eternidad en el cielo. Así es que de eso trata el capítulo 10, trata acerca de la justicia que es por la fe. Israel no lo entendió. Pero para poder ver de una manera general el capítulo 10, quiero que nosotros veamos la siguiente imagen. En esta imagen aquí vamos a ver el contenido de todo el capítulo 10 para que podamos tener un pequeño bosquejo en nuestra mente de cómo está este capítulo 10 organizado por el apóstol Pablo. En primer lugar, los primeros 2 versículos, ahí nosotros podemos ver la oración de Pablo por su pueblo Israel. De los versículos del 3 al 7, ahí nosotros podemos ver cómo Pablo muestra
que Israel no comprendía la justicia de Dios. De los versículos 8 hasta el versículo 12, ellos no comprendieron la fe. Tristemente, el pueblo de Israel en general no comprendió cómo era la fe, cómo funcionaba la fe de Dios. En cuarto lugar, del versículo 13 hasta el 17, ahí vemos que Pablo le enseña al pueblo de Israel y también a nosotros como cristianos ahora en día. Pablo nos enseña que es por medio de la confesión. Vamos a ver que este es un aspecto básico y fundamental de la vida cristiana aún hoy en día. Y por último, de los versículos 18 hasta el versículo 21, ahí el apóstol Pablo va a hablar acerca de cómo Dios provoca a celos a su propio pueblo. El apóstol Pablo nos enseña cómo Dios va a provocar a celos aún a su propio pueblo Israel. ¿Con quién? Precisamente con nosotros, con los gentiles. Entremos, Romanos capítulo 10 y el versículo 1 y 2. Esa es la oración del apóstol Pablo. Dice el versículo 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, dice Pablo, y mi oración a Dios es por Israel, que es para salvación. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero conforme a ciencia. Mire qué honesta la oración que tiene el apóstol Pablo en estos dos versículos. Pablo tenía una carga en su interior. Pablo tenía una carga en su corazón con respecto a su propio pueblo Israel. Más adelante el apóstol Pablo, él dice, yo soy judío también, yo soy israelita también. Así es que por eso es que Pablo con certeza él dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Y hasta el día de hoy, Israel así es. Israel tienen celo por Dios. Ellos no quieren que las personas hablen en mal o de Dios o ellos mismos incluso no pueden pronunciar el nombre de Jehová, porque para ellos es un nombre muy sagrado y no pueden tomar el nombre de Dios en vano. Pero eso es bueno hasta cierto punto. Pero el apóstol Pablo nos está enseñando a nosotros que ellos están mal en cierta manera. El pueblo de Israel no ha entendido que la obra que Dios vino a hacer por medio del Señor Jesucristo, ellos no la entendieron. Así es que Pablo dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y mire, realmente ese es el deseo que también nosotros deberíamos de tener como cristianos, como hijos de Dios. Ahora nosotros somos el Israel espiritual de Dios. Pero nuestra oración, al igual que la oración que el apóstol Pablo hacía, debe de ser por misericordia, por salvación para toda la nación de Israel. Y eso nos lo confirma la Escritura con el Salmo 122. Salmo 122 y el versículo del 6 al 9. Dice el rey David, pedid por la paz de Jerusalén. Allá Pablo nos está diciendo que su oración para con Israel era para salvación. Aquí el rey David nos habla y nos dice que nosotros debemos de pedirle a Dios en oración por la paz para Israel, para Jerusalén. Dice, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Qué precioso poder tener nosotros también en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras oraciones al pueblo de Israel por salvación, para que el velo se les sea quitado de sus ojos, como ya lo vamos a ver más adelante. Hay un velo puesto sobre los ojos del pueblo de Israel. Ellos no entienden todo lo que nosotros por misericordia, por gracia de Dios entendemos de su palabra. El pueblo de Israel no lo conoce. De hecho, nosotros sabemos que el pueblo de Israel no acepta el Nuevo Testamento como parte de la Biblia, como parte del canon bíblico. Para ellos solo es la Torá. Para ellos solamente es los 5 libros primeros de la Biblia: Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esa es la Torá para ellos. De ahí incluyen los profetas, los salmos. Esa es toda la Biblia para ellos.
Así es que como el apóstol Pablo muestra su deseo de oración a Dios por la salvación para Israel, así como el rey David muestra la oración que él tenía en su corazón delante de Dios pidiendo la paz de Israel, también nosotros debemos de pedirle a Dios misericordia por su propio pueblo Israel, porque ellos han sido puestos en juicio para que la mayoría de los gentiles pudiésemos entrar en los planes y en los propósitos de Dios. Eso es misericordia de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, judíos y gentiles de la misma manera. Pero en segundo lugar, estos primeros dos versículos nos hablan de la oración de Pablo por su pueblo Israel. Pero ahora de los versículos 3 al 7, como ya lo dijimos, ahí vamos a ver cómo Israel no comprendía la justicia de Dios. Leamos Romanos 10:3. Porque ignorando la justicia, oiga lo que el pueblo de Israel hacía. El pueblo de Israel ignoraba la justicia de Dios. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El versículo 4, Pablo les dice claramente, les dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero la justicia que es por la fe dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Aquí el apóstol Pablo básicamente les está diciendo, Israel, la justicia que Israel tiene en su mente y en su corazón es por medio de la ley, lo cual ya terminó, ya caducó, ya no está vigente. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ver cómo Dios es claro en lo que Él quiere para su pueblo. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, les estaba enseñando a los romanos, a las iglesias que estaban en Roma, y les dice al pueblo judío, ya no es una justicia por medio de la ley, ya se terminó. El verso 4 es claro, él les dice, porque el fin de la ley es Cristo. El pueblo de Israel no reconoció a Jesús como el Mesías, y al no reconocer a Jesús como el Mesías, tampoco ellos reconocieron que ahora ya no es por la ley, sino que es por la justicia que es en Cristo Jesús, como lo sigue diciendo el versículo 4, para justicia a todo aquel. Cristo es la justicia de Dios para todo aquel que cree en Él. Así es que, qué triste. Qué difícil para el corazón de Dios ver que su pueblo Israel esté sujeto a cautividad, a castigo, solo por el hecho de no creer, no aceptar que Jesús era el Hijo de Dios, era el Mesías que el Padre envió para que ellos pudieran creer, únicamente creer por medio de la justicia de Jesús. Ellos podían creer y ser parte de este nuevo mover de parte de Dios. Así es que de eso nos están hablando estos versículos. Israel estaba gobernado por la ley, pero Pablo les dice, ya no es más. Cuando Cristo viene, la ley quedó abolida, y eso ya lo hemos hablado en otros versículos. Ahora, pasemos a los siguientes versos. Del versículo 8 hasta el versículo 12, ahí vamos a ver precisamente cómo Israel no comprendía que era simplemente creer por medio de la fe. Miren lo que dicen los versículos. ¿Mas qué dices? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón está la palabra de fe que predicamos, dice el apóstol Pablo. Ahora, me detengo un momentito, porque necesitamos leer hasta el versículo 12, pero en el versículo 9 y en el versículo 10, ahí estos dos versículos son bien clave, porque son una base fundamental de nuestra fe cristiana. Si bien es cierto que el apóstol Pablo les estaba hablando a los hermanos en Roma, en las iglesias de Roma, que lo vuelvo a repetir,
La iglesia en Roma era 50% judío y 50% gentil. Así es que Pablo, teniendo en mente su audiencia, les habla a los judíos, pero también les habla a los gentiles, mostrándoles la base, el fundamento de la fe cristiana. Voy a leer el versículo 9 y 10, pero quiero ponérselos en esta imagen para que podamos leerlo juntos. Dice Romanos 10, versículo 9 y 10. Dice que si confesares con tu boca, fíjese el subrayado boca, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Estos versículos son importantes porque son bases de nuestra fe cristiana. Estos dos versos nosotros deberíamos de saberlos de memoria, no solo para evangelizar, porque ahí necesitamos conocerlos para ver si nosotros hemos hecho una confesión de fe correcta. Fíjese, necesitamos confesar con nuestra boca. ¿Qué necesitamos confesar con nuestra boca? Que Jesús es el Señor de nuestra vida. No es suficiente solo creer con el corazón. Necesitamos confesarlo con la boca. Aquí estamos entrelazando dos cosas, la boca y el corazón, las palabras y esa confesión de fe. Necesitamos entonces confesar. Mire, y aquí hay tanto de qué hablar, porque muchas veces se cree o se dice, si usted confiesa esta oración, usted va a ser salvo. Eso no es del todo cierto, porque dicen los versículos que acabamos de leer de Romanos 10, 9 y 10, dicen claramente, confesar, hablarlo, decirle, Señor Jesús, entra a mi corazón. Pero después que lo hablamos, tenemos que creerlo en el corazón. Tenemos que creer y confesar que Jesús es nuestro Señor. Así es que si alguien solo confiesa que Jesús es Señor y Jesús ven y hazte el Salvador de mi vida, pero no lo creyó en su corazón, probablemente esa persona no es salva. Ahora, esto es para entrar al reino de Dios. Estos versículos nos hacen aptos, confesar y creer con nuestro corazón, nos hacen aptos para nacer en el reino de Dios. Pero ese es un primer paso apenas. Otro asunto muy diferente es nacer de nuevo, que es algo que debería de ir acompañado con la oración del pecador. Pero ahora en día muchas personas nada más hacen la oración del pecador, pero no hay un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento debe de venir a nuestras vidas, a nuestros corazones, para experimentar un cambio de Dios en cada uno de nosotros. Ahí es donde yo digo, hay muchos cristianos dentro de la iglesia que si bien es cierto, son cristianos, son hijos de Dios porque lo confesaron con su boca y lo han creído con el corazón, pero no han nacido de nuevo. Nacer de nuevo es como Jesús le explicó a Nicodemo y en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Cuando una persona nace de nuevo, viene ese cambio, esa transformación que el Espíritu Santo hace en las vidas de las personas. Y aún más, ellos llegan a ser bautizadas con el Espíritu Santo y ellos tienen la habilidad, la capacidad de hablar en nuevas lenguas. Así es que esto es como una cadena que tiene diferentes eslabones. Alguien puede confesar con su boca que Jesús es el Señor, pero no lo cree en su corazón. Todavía no es hijo, todavía no está dentro del reino de Dios. Pero el que confiesa y cree en su corazón, entonces nace como hijo dentro del reino de Dios. Pues sí, pero le falta.
le falta el nuevo nacimiento, le falta la experiencia de hablar en otras lenguas, le falta el bautismo en agua. Así es que miren, la vida cristiana, desde que entramos al reino de Dios, debemos de ir haciendo avances, debemos de ir creciendo, debemos de ir madurando. Y eso lo he dicho en los otros capítulos de la carta a los Romanos. En el capítulo 8 estuvimos hablando y estuvimos diciendo que el niño, entre tanto que es un niño, es igual que un esclavo, no difiere de un esclavo, es igual, entonces no puede heredar. Así es que muchas iglesias o las iglesias de ahora en día donde nosotros participamos y asistimos, hay muchos niños espirituales que no son capaces de heredar las herencias que el Padre tiene preparada para ellos, porque simplemente han estado por mucho tiempo en una edad espiritual como bebés, como niños espirituales. Ahora, ¿cómo crecemos? ¿Cómo maduramos en el Señor? Cuando conocemos la palabra. Recordémonos los 3 niveles espirituales de madurez espiritual que dice Primera de Juan capítulo 2 y el versículo 15 en adelante, del 12 al 15. Esos 3 niveles espirituales, hijitos, jóvenes y padres espirituales. Los jóvenes, dice que ellos, la palabra de Dios mora en ellos. Cuando dice el apóstol Pablo también en la carta a los Hebreos, dice que cuando por el uso ejercitamos los sentidos espirituales, vamos creciendo, vamos madurando en el Señor. Y los sentidos espirituales son los mismos que tenemos en lo natural. La vista, el oído, el tacto, el olfato, el gusto. Dice que nosotros debemos de degustar la palabra de Dios como una leche espiritual no adulterada. Así es que, mis hermanos, nosotros necesitamos hacer avances en nuestra vida cristiana. No solo es, ya soy cristiano, ya soy evangélico y ahora ¿qué? Congregarme todos los días, qué aburrido. No, la vida cristiana es para ir madurando, para ir haciendo avances en Dios. Israel entonces no comprendía que es por medio de la fe, por medio de creer, de confesar con la boca y creer con el corazón que nosotros vamos siendo salvos. Israel no comprendía eso, Israel no entendía eso, porque se les había puesto un velo sobre sus ojos. Pero sigamos leyendo, estamos en Romanos 10, voy a leer entonces del versículo 11 en adelante, ya leímos el 9 y el 10. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia. Oiga, el apóstol Pablo nos enseña esto, no hay diferencia entre el judío y el griego. Al griego se le llama a los gentiles. Entonces no hay diferencia entre el judío y el griego, pues el mismo Señor de porque el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Así es que acá el apóstol Pablo cierra este punto diciendo, para Dios nadie es más importante, ni el judío es más o el judío es menos o el gentil es menos. Para Dios ambos son importantes. Él es Señor de judíos, pero también de gentiles. Así es que el apóstol Pablo nos enseña por medio de estos versículos que una persona porque nació en Israel no es salva. No, ya todo el cielo y todas las promesas de Dios le pertenecen. No, eso no es así. Si alguien nació en Israel, en el pueblo, en el país de Israel, necesita confesar con su boca, creer con su corazón que Jesús es el Señor para que pueda ser salva. De la misma manera, una persona que es gentil, una persona que nace aquí en el oriente, en el occidente del mundo, debe de nacer en el Evangelio, debe confesar con su boca, debe de creer con su corazón que Jesús es el Señor y entonces es parte de la vida cristiana, de la vida que Dios tiene. Así es que de los versículos 13 hasta el 17, el apóstol Pablo sigue diciéndonos que es por medio de la confesión que cada uno hace, que se hace parte o forma parte del cuerpo de Cristo y de la iglesia. Versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Oiga, todo aquel.
sea judío, sea gentil, sea griego, todo el que confesare, el invocar el nombre del Señor será salvo. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Ahora, aquí hay un punto bien importante en estos versículos 14 y 15. Dice, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Miren, la tarea de predicar no es una tarea únicamente del pastor. Todos nosotros debemos de predicar con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestra forma de vivir la vida cristiana. Ahora temprano oía una prédica y este predicador decía y contaba de este hombre que lo habían metido preso, se lo habían llevado preso por predicar el evangelio en un país donde no se permite predicar el evangelio. Lo tenían preso. Y ahí pasó años en la cárcel y oraba por las personas porque él decía, los que me metieron preso, él sabía quién lo había metido preso. Y él decía, es que estas personas no conocen de Jesús, no conocen del amor de Dios. Pero el tiempo pasó y la tortilla, como decimos, da vuelta. Y la persona que metió preso a este evangelista, de repente un día lo agarraron y lo metieron preso a él en la misma cárcel donde estaba aquel evangelista que había metido tiempo atrás en la cárcel. Y dice que él oraba ahí en voz alta junto a aquella persona que lo había metido a él a la cárcel. Oraba y le decía, Señor, ayúdale a este hombre, perdónale sus pecados, sálvalo. Y oraba por él y le compartía del evangelio, le compartía de Jesús. Pero dice que un día le dijo, yo voy a creer en el Jesús que tú me hablas, voy a creer en el evangelio que tú me hablas, si yo puedo ver a Jesús con mis ojos. Y dice que el evangelista le dijo, ¿tú quieres ver a Jesús con tus propios ojos? Sí, le dice, si yo puedo ver a Jesús del cual tú hablas, entonces yo voy a creer y me voy a convertir al evangelio. Y dice que el evangelista le dijo, mírame a mí entonces. Mírame a mí y verás a Cristo. Y dice que aquel hombre empezó a llorar y a llorar. Y le dice, ¿qué te pasa? ¿Y por qué lloras? Le dijo, si así es Cristo como tú, yo ahora he conocido a Jesús, porque tú me has dado testimonio de quién es Jesús. A pesar de que sabes que yo te metí a la cárcel, tú no me odias, tú no me hablas cosas malas en contra mía. Eso es lo que el mundo necesita. Aquí el versículo 14 dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? El pastor no es el único encargado de predicar el evangelio de Dios. Todos somos necesarios dentro del cuerpo de Cristo. Todos nosotros debemos de predicar el evangelio, pero aquí es donde lastimosamente muchos cristianos no conocen la Biblia, no saben nada de la Biblia y tampoco les interesa saber nada de la Biblia. Es por eso que cuando las personas los comienzan a cuestionarles y a preguntarles, ¿y por qué la Biblia dice esto? ¿Y por qué la Biblia tiene eso? ¿Y por qué la Biblia? No, la Biblia está equivocada. Y un cristiano se queda, quizás sí, ¿verdad? Pues no, eso no lo sé. No, eso no lo ha predicado el pastor. Porque no conocemos, no nos preocupamos nosotros como cristianos, como hijos de Dios en conocer la palabra de Dios. Dice, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Todos nosotros somos llamados a predicar. Si bien es cierto, Dios levanta pastores, evangelistas, maestros, apóstoles y todos los que están dentro del cuerpo de Cristo. Si Dios los levanta, pero todos nosotros debemos involucrarnos en compartir a otros del evangelio de Dios. Versículo 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Fíjese aquí este versículo dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y miren si la escritura no tiene una relación perfecta de versículo a versículos.
Allá en Efesios, la carta a los Efesios, en el capítulo 4, si no me equivoco, en el capítulo 6, donde se habla de la armadura de Dios, ahí precisamente dice de que calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Nosotros necesitamos como hijos de Dios calzar nuestros pies con el evangelio de la paz. Y aquí el apóstol Pablo en Romanos, pero es una cita que él tomó de lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 52 y en el versículo 7. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio, de los que anuncian la paz. Entonces, cómo la escritura está bien entrelazada, cómo nosotros debemos calzar nuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. No solo una persona, el evangelista es el encargado de predicar la salvación. Yo no, yo aquí me voy a cruzar de brazos y aquí voy a esperar. No, todos debemos de alguna manera compartir la palabra de Dios, poniéndonos el calzado que es el apresto del evangelio de la paz. Versículo 16, Romanos 10:16. Mas no todos, dice el apóstol Pablo, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Otro versículo sumamente importante en nuestra vida cristiana. Si nosotros queremos que nuestra fe crezca, debemos oír, no la novela. Mire, ahora en día hasta dan novelas cristianas. Y ningún cristiano puede decir, voy a ver la novela de los 10 mandamientos para que mi entendimiento espiritual crezca. No. Una mentira nos pueden meter en medio de eso que estamos viendo. La fe viene por el oír, pero el oír no cualquier cosa, no lo que dijo aquella, el otro. No, por el oír la palabra de Dios. Es necesario que nosotros nos acostumbremos como hijos de Dios a leer la Escritura, a meditar en la Escritura, a estudiar la Escritura. Necesitamos para no ser engañados, para que no nos tuerzan la Escritura, porque eso es lo que Satanás hace. Satanás se disfraza como ángel de luz y por supuesto los demonios creen y tiemblan a la palabra de Dios más que lo que hace un cristiano. Pero por eso es que nosotros necesitamos conocer la Biblia, estudiarla, que sea nuestro deleite para poder recibir fe en nuestro espíritu. Israel no lo recibió porque Israel desechó el verbo de Dios que era Cristo Jesús. Jesús era el verbo de Dios, la palabra de Dios encarnada era Jesús. E Israel lo rechazó. Ellos no entendieron que era por la fe, por la confesión de Jesús, de creer en Jesús, que ellos iban a ser salvos. Así es que, finalizando el capítulo 10, ahora Pablo les muestra que Dios provocó a celos a Israel con un pueblo que es gentil. Fíjese lo que dice el versículo 18 en adelante. Estoy en Romanos 10:18. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, los gentiles. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Dios se manifestó a nosotros los gentiles para provocar a Israel a celos con los gentiles. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Mire qué difícil, qué triste para el corazón de Dios estos versículos. Dios dice,
Les extendí mi misericordia, mi mano, mi gracia. Fui bueno para con Israel todo el día, dice. Pero Dios llegó un momento donde se cansó, voy a decirlo de esa manera, aunque Dios no se cansa de nadie. Pero Dios dijo hasta aquí. Dios colocó un velo sobre el pueblo de Israel y ellos no entienden, y ese velo ha tardado 2000 años, casi los 2000 años sobre el pueblo de Israel, pero Dios lo hizo por amor y por misericordia a nosotros los gentiles. Ahora, esto no era algo nuevo. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en Roma, esto no es nuevo, ustedes ya lo deberían de conocer porque esto lo profetizó Moisés, lo profetizó Isaías. Solo veamos lo que dice acá, Deuteronomio capítulo 32 y el versículo 21. Dice acá, ellos provocaron mis celos con lo que no es Dios. Me irritaron con sus ídolos. Esto es lo que Israel hizo para con Dios. ¿Qué hizo? Provocarlo a celos y irritarlo con sus ídolos. ¿Y qué dice Dios? Yo también provocaré su celo con un pueblo que no es pueblo. Los irritaré con una nación insensata. ¿Quién es esa nación insensata? Nosotros, los gentiles, somos esa nación insensata. Así es que podemos ver como el apóstol Pablo les dice, esto no es nuevo, Israel, ustedes deberían de saberlo, que Dios los está provocando a celos con un pueblo insensato que es los gentiles. Esto pareciera injusto de parte de Dios, pero no lo es, porque Dios conoce. Si Israel hubiera conocido que Jesús era el Mesías y a pesar de eso, a pesar de haber entendido que Jesús era el Mesías, lo hubieran sacrificado, el juicio para Israel sería aún más fuerte de lo que es hasta este momento. Así es que el apóstol Pablo concluye este capítulo 10 diciéndoles, Dios los ha provocado a celos con un pueblo que no era pueblo, con un pueblo insensato, y los ha dejado a ustedes de lado y ha escogido a este pueblo. Pero este pueblo ahora es la iglesia. Dios, como ya lo dijimos la semana pasada, en la clase pasada, en el capítulo 9, 7 promesas que Dios le había dado a Israel, que se las quitó y las pasó a la iglesia porque ellos lo rechazaron, lo despreciaron como hijo de Dios y como el Mesías. Entremos ahora al capítulo 11. No voy a concluir con todo el capítulo 11, pero sí por lo menos quiero dar una introducción al capítulo 11 de la carta a los romanos. ¿De qué nos habla? Aquí tenemos la imagen. ¿De qué nos habla el capítulo 11? El capítulo 11 nos va a hablar acerca de la restauración de Israel. Qué precioso, precioso privilegio el que Dios le da al pueblo de Israel de poder ser restaurados. Así es que de eso nos habla el capítulo 11. Entremos en el capítulo 11, versículo 1 hasta el 4. Ahí vamos a ver nosotros que Dios no ha desechado a Israel. Dios no los ha desechado, no los ha abandonado, no los ha puesto de lado y dice, no, ya no quiero nada con ustedes. No, Dios no hace eso. Dice la palabra de Dios que la misericordia de Dios no rechaza para siempre a las personas. Dios puede tener enojo, Dios puede tener molestia en algún momento con ciertas personas o con este caso con el pueblo de Israel, pero no es para siempre su enojo. Llega un momento donde Él dice, nuevamente te voy a dar la oportunidad y te voy a extender la misericordia. Versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Pregunta. No, en ninguna manera, porque también yo soy, dice Pablo, yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, dice Pablo. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Oiga, el profeta Elías habla con Dios, lo invoca a Dios, pero en contra de Israel. ¿Y qué dice? Señor, tan grave estaba el pueblo de Israel en el momento donde Elías estaba profetizando y ministrando. Tan grave estaba el pueblo de Israel. ¿Qué dice Elías? Señor,
A tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Elías, al ver la actitud del pueblo de Israel, decía: no, Israel todo está corrupto, contaminado, perdido está Israel. Y Elías le dice: Señor, solo yo he quedado. Pero ¿qué dice el versículo 4? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? ¿Qué le contesta Dios a Elías? Le dice: no has quedado solo tú. Y le dice: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Esto lo que nos está mostrando a nosotros es el remanente que Dios siempre guarda a través de los tiempos. La maldad se ha ido empeorando conforme cada generación ha ido viniendo. La maldad es más y más y más fuerte. Pero Dios siempre reserva un remanente santo. Y podríamos hablar de los remanentes que Dios ha guardado a través de los siglos, de las edades, de las generaciones. Los macabeos fue un grupo que fueron preservados por Dios como el remanente en aquel tiempo donde Antíoco Epífanes vino y destruyó Israel e hizo todo tipo de mal en contra de ellos. Incluso entró al templo de Dios y ofreció un cerdo, un animal inmundo en el templo de Dios. Pero los macabeos, ellos fueron los que estuvieron al pie del cañón. Ellos estuvieron fieles a Dios en todo momento. Más adelante, los fariseos en el tiempo de Jesús, los fariseos ya para el tiempo de Jesús ya se habían completamente degenerado. Ellos se habían ya hecho cuadrados y habían pervertido muchas de las leyes de Dios. Pero los fariseos al principio, cuando ellos se originaron, era un grupo muy devoto. Eran un grupo de personas que amaban a Dios con todo el corazón y no se querían contaminar con toda la maldad que había en ese momento. Dios, a través de todos los tiempos y de las generaciones, Dios ha guardado un remanente, y hasta el día de hoy Dios continúa guardando el remanente por gracia, por amor y por misericordia. Nadie puede frustrar a Dios, nadie puede frustrar los planes de Dios. Pero veamos ahora del versículo 5 hasta el versículo 10. Versículo 5 al 10, ahí nosotros vamos a ver el remanente que Dios ha escogido. Dice Romanos 11:5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Mire qué lindo. Dios no ha desechado a todo Israel. Dios ha guardado a un remanente. La mayoría está puesta en juicio, está puesta en castigo, pero Dios se conserva un remanente. Reserva a Dios siempre un remanente. Versículo 6. Y si por gracia, ya no es por obra. El remanente ha sido guardado únicamente por la gracia de Dios, no por las obras que ellos hayan hecho. Dice: de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? ¿Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Pero los escogidos son el remanente. Los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Mire, claramente lo dice el apóstol Pablo. Dice: fueron escogidos. Dice: y los demás fueron endurecidos. Versículo 8. Como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no ven, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Permítame detenerme acá en el versículo 8. Dice que Dios les dio espíritu de estupor a la mayoría, a los más de Israel, no al remanente. El remanente ha sido guardado por la gracia de Dios, pero al resto de Israel Dios les dio espíritu de estupor. ¿Qué es estupor? Veamos esta imagen para aprender y entender qué es esta palabra estupor. La etimología de estupor significa, dice, y es que esta palabra procede
de estupor, que significa aturdimiento y que deriva del verbo estupere, que puede traducirse como quedarse pasmado. Eso significa estupor. También dice ahí en la imagen que tenemos, estupor es un término que puede utilizarse como sinónimo de asombro, sorpresa, extrañación o pasmo. Cuando una persona siente estupor, queda casi paralizada ante una determinada situación y no logra reaccionar de manera inmediata, necesitando tiempo para asimilar lo visto y registrado y actuar en consecuencia. Aquí hay una escritura que lo vamos a unir con este espíritu de estupor que es bien propicia, y es 2 de Corintios capítulo 3 y el versículo 14 hasta el 16. 2 de Corintios 3:14. Veamos qué dice. 2 de Corintios 3:14. Pero el entendimiento de ellos, está hablando de Israel, el entendimiento de ellos se embotó. Aquí usa Pablo otra palabra. Allá en Romanos dice estupor, un espíritu de estupor. Aquí dice su entendimiento se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Cristo nos abre los ojos de nuestro entendimiento. Y dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, o sea, los profetas, el velo está puesto sobre el corazón de Israel. Mire qué triste. Por eso es que nosotros debemos de orar por Israel, para la salvación, para la paz, para que su velo sea quitado de sus ojos. Dice el versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará de sus ojos. Esto es misericordia. Dios les dio castigo, juicio a ellos por un tiempo nada más. Y la Escritura nos dice claramente que ese tiempo es un lapso de 2000 años aproximadamente, en el que Israel está puesto en juicio, en castigo de parte de Dios. Pero esos 2000 años no han sido en vano, porque esos 2000 años son los que Dios le ha dado a la iglesia, a los gentiles, para que puedan entrar la mayor parte de gentiles al reino y a los propósitos de Dios. Continuemos en el versículo 9, Romanos 11, 9 y 10, para concluir esta parte. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbieles la espada para siempre. Este es el juicio de Dios para con Israel. Ahora en el versículo 9 hay una palabra que dice convite. Se ha vuelto su convite en trampa. Convite lo que significa es pan, festejo. Entonces el pan en la Biblia nos habla de la doctrina de Dios. La Biblia es el pan de vida. Así es que lo que este versículo 9 quiere decir es que su propia doctrina, la doctrina de Israel, fue una trampa y fue una red para ellos. Porque como decía en 2 de Corintios 3, 14 y 15, que decía básicamente que ellos no podían ver, no podían entender nada. Ahora, concluyamos el estudio de este día y concluyamos viendo lo que estos versículos del 5 al 10 nos dicen. Veamos esta imagen. El remanente escogido por gracia, que es lo que hemos estado leyendo en los versículos del 5 al 10. Dios siempre se ha preservado un remanente que camina en su voluntad. Qué precioso, qué privilegio de parte de Dios de este remanente de caminar, ¿verdad? Por gracia. Dice, somos preservados por la gracia de Dios. Así como Noé, un ejemplo. Noé fue preservado porque halló gracia delante de Dios. Y eso lo dice Génesis 6:8. La gracia de Dios nos guarda de cometer errores graves. Oiga, la gracia de Dios nos guarda de cometer errores graves. Y ahí leemos lo que dice Efesios capítulo 2 y el versículo 8 y 9. ¿Qué tal?
La gracia de Dios es lo único que nos preserva. Así como la gracia de Dios ha preservado al remanente, la gracia de Dios también nos puede preservar a nosotros. Pero ¿qué dice la Escritura ahí en Efesios 2, 8 y 9? Leámoslo. Ahí está en la imagen. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. Terminemos con lo que dice acá abajo en esta imagen. Muchas veces nuestra inclinación es tomar la decisión más lógica, pero la gracia de Dios es la que nos capacita para tomar decisiones correctas, aunque vayan en contra de nuestra lógica. Cómo nosotros necesitamos encomendarnos a la gracia de Dios. Y mire si esta palabra, hace años yo prediqué con respecto a la gracia, pero mire cómo la gracia es tan importante que todo el canon bíblico, toda la escritura en Apocalipsis 22 y el versículo 21 dice, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La gracia de Dios es lo que necesitamos para ser guardados, ser preservados en el día del juicio, para no ser engañados. Solo la gracia de Dios nos puede ayudar. Oremos en esta hora y cerramos. Padre, te damos gracias en esta hora porque tú nos has concedido una vez más la oportunidad, Señor, de abrir tu palabra. Dios mío, solo por tu gracia podemos ser preservados del engaño, de la falsedad. Somos preservados de caer. Somos preservados, Señor, de cometer errores por nuestra lógica, por nuestro pensamiento humano. Sosténnos con tu gracia, Señor, y que tu gracia nos lleve hasta cumplir, hasta concluir en los planes y los propósitos que tú tienes para nuestras vidas. Bendice la vida y los hogares de cada uno de tus hijos e hijas que ven estos estudios bíblicos, Señor, y que podamos crecer en el conocimiento tuyo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por estar pendiente de la transmisión de este día. Estamos concluyendo y les suplico una vez más, si es de bendición este estudio, compártanlo con otros. Véanlos una vez, dos veces, las veces que sea necesaria hasta comprender lo que Dios tiene escrito en su palabra. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, dice la palabra. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima semana.